Buenas noches, docentes, buenas noches, compañeros. Somos integrantes del grupo número 5. El presente informe se basa en la revisión de los temas relacionados con la logística multimodal, que tiene que ver con la logística inversa. Tiene como objetivo gestionar el retomo de las mercancías de la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible. Se analizará además la gestión del proceso de proyectar, implementar, controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente y lo más económica posible, con el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente final. ¿Qué es una logística inversa? Es definida como las actividades que involucran la administración, procesamiento, reducción y disposición de residuos o productos desde la producción, residuos de embalaje, como lo que son cajas, palets, bidones, entre otros, y o bienes usados por los clientes hasta el punto de origen, reproceso o destrucción. Por lo tanto, se la conoce como inversa debido a que el flujo de productos, la información y el dinero va en dirección contraria del punto de uso al de origen o reproceso, lo cual es contrario al flujo tradicional de las cadenas de suministro, es desde el punto de origen, que son empresas proveedor, hasta el punto final, que son distribuidores y clientes. ¿Hasta dónde llega la logística inversa? Hasta los clientes, hipermercados, supermercados y clientes finales. Para dar a conocer los objetivos, se establecen los lineamientos y metas a alcanzar para lograr un proceso eficiente, eficaz con los productos o materiales recuperados. Como primer punto tenemos realizar una adecuada planeación, ejecución y control de los flujos de productos, información y dinero entre los diversos procesos considerados dentro de la logística inversa que permitan la generación de valor y reducción de los costos de operaciones de la logística inversa. Como segundo punto tenemos identificar, diseñar, implementar y mejorar el proceso eficiente para los productos gestionados en la logística inversa, que permitan su reparación para el reuso, recuperación, reciclaje o eliminación con el fin de minimizar los impactos ambientales y maximizar los beneficios económicos de las empresas. Como el tercer punto tenemos alinear y coordinar los procesos de logística inversa con la logística tradicional y la cadena de suministro. Como cuarto punto tenemos minimizar la cantidad de productos a recuperar en la cadena de suministro a través del sistema de control de calidad de proceso. Existen causas que generan las logísticas inversas, que son las mercancías en estado defectuoso, retornos, desechos y inventarios, devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios estacionales. También existen actividades de las logísticas inversas que son retirada de las mercancías, clasificación de mercancías, reacondicionamiento de productos, devolución a orígenes, destrucción, procesos administrativos, recuperación, reciclaje de envases y embalajes y residuos peligrosos. Ejemplo, uno de los casos es la restauración de productos que se trata de darle una nueva vida útil mediante el uso de las nuevas tecnologías, de manera que se actualiza, por ejemplo, un sistema de software de avión comercial. En vez de cambiarlo por completo, ahorras dinero a los clientes. Podríamos decir que la de usar las llamadas tecnologías a los productos ya vendidos para la completa satisfacción de los clientes. En conclusión, se puede indicar que la logística inversa es la que permite gestionar adecuadamente los retornos, desechos y devoluciones en las cadenas de suministro, buscando una reducción de impacto ambiental e intentando desarrollar un enfoque de rentabilidad en donde uno de los componentes de procesos tales como la recolección, inspección, clasificación, selección y transformación permite cambiar los productos o materiales recuperados a un estado o forma adecuada para el reuso. A continuación, mi compañero. Buenas noches, docentes, compañeros, buenas noches. Mi tema habla sobre la negociación como medio de resolución de conflictos.
Esto nos indica, en primera instancia, hay que tener en cuenta que para que haya una negociación debe existir obligatoriamente un conflicto, en la cual la negociación ha mostrado ser un elemento importante y valioso en los diversos casos existentes para la resolución de conflictos, ya sean personales o sociales. Teniendo presente lo antes mencionado, para poder llevar a cabo una o la negociación, debemos conocer identificar el conflicto, determinando sus elementos y tipos, la manera o forma de aproximarse a él. Ahora, en segunda instancia, tenemos el conflicto. Sabemos y podemos encontrar una definición de lo que es el conflicto, ya que podríamos decir que en toda clase social, ya sea una compañía o tan solo una persona natural, existen o existirán conflictos en nuestro diario vivir, de tal manera que nos enfrentamos a él en nuestro trabajo, en nuestros juegos o en nuestras relaciones cotidianas. Por lo tanto, definirlo podría ser algo fácil. Ahora, para poder llegar a una negociación, debemos tener un conflicto latente, la cual deben haber por lo menos dos partes involucradas y a la misma vez debe de haber escasez de algún recurso. Se presenta la existencia de una relación en la cual cada parte percibe a la otra como su enemiga. Cada parte piensa que su objetivo es incompatible con el objetivo de la otra parte. El conflicto tiene una tendencia inherente a escalar con el tiempo. Por regla general y por ley, los conflictos tienen soluciones en su totalidad. Hay varios tipos de conflictos, en la cual tenemos el intrapersonal, el interpersonal, conflictos jerárquicos, conflictos innecesarios, genuinos, en la cual entran lo que son de opinión e interés, conflictos de manifiesto, latentes, en fin, hay variedades, tipos de conflictos y en todos ellos debe existir una negociación. Ahora, hay que tener en cuenta la manera en que se producen los conflictos. Naturaleza pueden ser espontáneos o provocados. Lo que consiste en los espontáneos son aquellos que estallan sin que nadie los haya previsto ni organizado. Surgen de manera imprevista. En lo que son, en la otra parte, están los conflictos provocados, que son el resultado de una maniobra deliberada que corresponden, por ejemplo, a las conversaciones colectivas o a los cambios proyectados en las organizaciones e incluso en las sociedades. Ahora bien, podemos decir que el conflicto eh, en las sociedades, ¿no? Me quedé por ahí. Entonces, podemos indicar que hay varias partes en lo que el conflicto tiene una tendencia inherente, como lo mencioné antes. Ahora bien, para llegar a este acuerdo, el conflicto debe de existirse. eh, Hay cuatro elementos en la cual tenemos que ganar, 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 perder, perder, ganar y perder, perder. Esto nos indica que los conflictos tienen resoluciones en la cual el punto importante en el momento de intervenir en un proceso de conflicto es preparar la negociación. En esta fase se debe indagar para poder tener una visión clara de la situación actual y de cuáles son los objetivos de la entidad a corto o largo plazo del conflicto, investigando cuáles podrían ser los intereses de su contrario. Luego de esto se debe determinar la prioridad sobre los diferentes objetivos identificados, la cual es el objetivo que representa sustancialmente la victoria de la empresa o persona natural o jurídica sobre el proceso de la negociación. Luego de recolectar la mayor cantidad de información posible, podemos desarrollar la estrategia de negociación para establecer cuáles serán los movimientos a realizarse y el tiempo en que se tardará en la resolución del conflicto. Realizando los mismos, ya establecida la información recolectada de negociación, se procede a distribuir los papeles a asignar a cada uno de los miembros de la negociación, asignando a un líder sintetizador
y un registrador de la negociación. Entonces, una vez realizado lo antes mencionado, se procede a desarrollar las etapas que conformarán el evento de negociación, iniciando con una presentación del conflicto y de los intereses de cada parte, siguiendo con la presentación de las propuestas de las partes de los vinculados en el conflicto. Entonces, podemos entender ahora poco lo que hubo un conflicto eh, eh, de las embarcaciones chinas cerca de las Islas Galápagos. Ahí tenemos un conflicto a tratar, ya que llegamos a un acuerdo con potencia china solucionando ese conflicto. En fin, muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, docentes, buenas noches, compañero. En el siguiente informe vamos a hablar sobre la materia de nomenclatura, de arancel y nomenclatura aduanera. Bueno, este se determina sobre la clasificación arancelaria, que tiene como objetivo primordial clasificar las mercancías de dichos productos con la finalidad de permitir establecer sus funciones y la clasificación de mercancías, los cuales consisten en desarrollar técnicas aduaneras y determinar rubros arancelarios. A continuación le voy a hablar un poco del origen de lo que es el sistema armonizado. En 1970 se estableció en el Consejo de Cooperación de Aduanas, que actualmente es la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, un grupo de estudio que examina la posibilidad de preparar nuevos sistemas de nomenclatura que satisfazgan los principales requisitos de las autoridades aduaneras, estadísticas, transportistas y de producción. Antes, en 1987, muchos países y territorios utilizaban la nomenclatura de Consejo de Cooperación Aduanera, la NCCA. No obstante, algunos países como Estados Unidos y Canadá utilizaban nomenclaturas diferentes. El sistema armonizado nace en Bruselas en 1983 y entra en vigor en 1988 para facilitar la codificación de las mercancías. Se constituyó en el seno de Bruselas bajo la tutela de la OMA. En el sistema armonizado están alrededor de 200 países conformadas con más del 98% de mercancías del comercio internacional, que se clasifican de acuerdo al SA, sistema armonizado. Para poder establecer las restricciones arancelarias y no arancelarias, se clasifica la mercancía bajo el dominio Sistema Armonizado SA, asignando una fracción arancelaria. Importancia. Es importante la correcta clasificación de mercancías dentro de la nomenclatura arancelaria, tanto para la importación como la exportación, porque dichos productos gravan ad valorem específicos y aranceles, etcétera, que pueden generar que el producto sea menos costoso, siendo más competitivo y que lleve todos estos tributos, los cuales deben ser clasificados correctamente y estipulado dicha partida en la factura comercial para que facilite al importador la clasificación arancelaria y no genere problemas por la incorrecta clasificación, como acusados de fraudes o pagar multas que puedan seguir por causa de un error. El control aduanero de mercancías de importación e exportación. Estos son estos de aquí son causas que puede causar la mala clasificación arancelaria. O sea, nos causa un control aduanero de importación y exportación, determina el impuesto o gravamen de las mercancías importadas o exportadas, determina si el producto es susceptible a la preferencia arancelaria, la determinación de antiduping o compensatorios, y facilita el seguimiento estadístico de la importación o exportación. La estructura del sistema armonizado. Bueno, la estructura del sistema armonizado está por secciones, partidas, subpartidas, lo que es la andina y la nacional. Las secciones es la agrupación de carácter de generalidad de una o varias categorías de mercancías identificadas con números romanos. Ejemplo, sección XB, o sea, sección 15. Capítulos. Es una parte de la sección expresadas en números arábigos, o modo de título capítulo 83. Las partidas son
son códigos de 4 cifras que designan una mercancía y acompañados con un texto. Ejemplo, 8304. En las subpartidas es el resultado de añadir 2 dígitos a las partidas originales para lograr mayor descripción. Ejemplo, la partida 8304.00. Estamos clasificando ficheros. Nandina. Se agregan 2 dígitos más que solo son utilizados a nivel subregional. Ejemplo, partida 8304.000. La nacional es utilizada en Ecuador con los dígitos 00 para obtener 10 dígitos. Como conclusión tenemos que debemos considerar que la correcta clasificación arancelaria nos evitará problemas en la aduana de importación y que es competencia tanto como para los exportadores como para los importadores realizarlo de manera consistente y factibles para evitar sanciones y competencias de productos en el mercado internacional. A continuación, mi compañera Morejón. Buenas noches. El tema a tratar es tributos al comercio exterior. La materia que a mí me tocó es procesos aduaneros. Como conclusión, el presente informe tiene como objetivo analizar los tributos aduaneros y dar a conocer la definición de aquello. Los tributos aduaneros constituyen una gran aportación tributaria en los sistemas tributarios, ya que representa una fuente de ingresos. Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos establecidos de la ley logística y organizadas. Mediante el trabajo vamos a analizar varias teorías de los tributos aduaneros, los cuales son al valor, que se aplica al valor de productos importados. Específico, que se determina la cantidad de unidades monetarias o unidades de volumen importado. El mixto, que es la combinación de valores y arancel específico. El FODINFA, que se aplica el 0.5 de las importaciones, se aplica el 0.5% de la base imponible, y el ICE, que es el porcentaje según los bienes y servicios que se importan. El IVA, que corresponde al 12% sobre la base imponible, más valores, más FODINFA y más el ICE. Características tributarias. Las características tributarias del comercio exterior, las más importantes son: se imponen de manera unilateral para el Estado, son exigentes, exigibles, se contribuyen y ayudan a finalizar las actividades del Estado, recaudaciones tributarias. Por concepto de importación, en los últimos años, del 2018 hasta ahora, se ha incrementado un 9% de importaciones, ya que debido a la disposición de salvaguardias por balanza de pagos y sobre tasas arancelarias. El caso práctico que yo les voy a dar a conocer ahora es importaciones de reloj. Le encontramos en la sección número 18, que como nombre, instrumento de aparato de óptica. El capítulo 91 como aparatos de relojes y sus partes. La partida es 9102 91000. Para finalizar, como conclusión, el comercio exterior es considerado uno de los factores que mayor crecimiento tiene el país, solamente por el intercambio de productos entre países o una fuente de ingresos para el Estado, sino que a través del intercambio se obtienen también tecnologías de conocimiento que faciliten el desarrollo de la producción nacional. Como otra conclusión, también le puedo aportar que es un tema primordial, ya que se da a conocer qué pagos de tributos obtenemos de cada producto importado y sobre cuánto saldrá el valor a total de cada importación. Gracias. A continuación, mi compañera.
Buenas noches, mi tema a exponer es es la materia de redacción científica, el tema es el párrafo. Explicaré los tipos de párrafos, ya que es un tema muy importante a tratar para la realización de informes académicos. Por lo tanto, debemos saber qué conlleva cada párrafo, como el introductorio, el desarrollo y las conclusiones. El párrafo. El párrafo es una redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Este se desglosa en tres partes: la oración principal, las oraciones argumentativas y la oración concluyente. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrolla una idea y está separado por un punto y aparte. Puede contener varias oraciones señaladas por puntos o puntos y comas y constituyente la coma verbal de un texto. Se puede decir que es la parte fundamental para la elaboración de artículos científicos, proyectos, monografías, tesis, etc. Existen estrategias técnicas que se pueden usar para producir un escrito con efectividad. En general, en las tareas como estudiante o profesional se requiere escribir párrafos, monografías y tesis de extensión y contenido variable y diferente. Existen tipos de párrafos. Tenemos el primero, el párrafo de introducción. Un párrafo de introducción es uno de los primeros contactos que el lector tendrá con la redacción del párrafo, de una manera que debemos captar su atención e interés desde ese momento para que siga leyendo hasta el final. Se plantea un problema en la redacción del texto, en el cual se describe el desarrollo y en breves ocasiones se le da una forma interrogante que definen las diferentes partes de la estructura de la cuestión inicial. Párrafos de desarrollo. Párrafos de desarrollo. El párrafo de desarrollo se indica redacción de las oraciones para dar que contengan una idea principal, ideas consecutivas e ideas terciarias. En este párrafo abundan las explicaciones, así como el uso de aclaraciones y ejemplificaciones. El desarrollo de un contexto. La idea principal se enuncia de una manera explícita, luego se reafirma con ejemplos o argumentos. Las ideas de apoyo aclaran, dan detalles o ilustran las ideas principales. Esto puede aparecer al principio o al final. Párrafo de conclusión. El párrafo de conclusión es la culminación del cierre de la redacción del escrito, en donde se obtiene un desenlace en el que estén presentes los puntos del escrito, en donde se obtienen un desenlace que estén presentes los puntos más importantes. Existen varias formas de estructura. Una conclusión. A continuación se presentarán las más comunes. Plantea al final del escrito las cuestiones no resueltas, los problemas abiertos o las hipótesis del futuro. En caso práctico, para la elaboración de un caso práctico de la materia de redacción científica, se obtiene la creación del informe académico grupal. En este está constituido todas las materias que hemos visto en el periodo que llevamos de clase. Ahora, se dirige de acuerdo a los temas de investigación con la conclusión de que se redacta de una manera entendible para así obtener coherencia al momento de la interpretación de los temas. Por otra parte, en la culminación, se le dan los diferentes puntos de vista del investigador al momento de establecer la conclusión de su tema investigativo. Gracias. A continuación, mi compañero. Pues buenas noches, a mí me tocó la materia de metodología de investigación. El tema a tratar es método científico. Como introducción tenemos que es un interés únicamente en física y en la química que viene a dar ciencia experimental, es decir, lo mensurable, lo que se puede medir, pesar y contar, excluyendo aspectos de la realidad como la vida y la mente humana, las cuales quedan reducidas y a esto se le da un descontado exclusivamente a lo material, a lo corpóreo, a lo externo. En segundo lugar, tiene que demostrar que el razonamiento científico constituye un estricto proceso de deducción, proceso del que está excluido la imaginación y el pensamiento intuitivo. En otras palabras, el método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanista. Todo es considerado como una máquina y para entender el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permite estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y sus partes, y así, consiguiente, también es el mismo carácter. Luego encontramos el desarrollo del método científico. Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico, debe basarse en el empirismo, la mediación y además
debe ser sujeto de la razón. Encontramos diferentes tipos de métodos científicos. Los métodos científicos o los métodos de investigación empírica nos conlleva el investigador a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permite revelar las características fundamentales y las relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la contemplación sensorial. La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de investigaciones referentes a su problemática, retomando experiencia de otros autores, pero de ahí, a partir con sus exploraciones, también conlleva a efectuar el análisis preliminar de la información, para poder verificar y comprobar las concepciones teóricas en donde tenemos la observación, la mediación y el experimento. ¿Qué es la observación? Es el primer método que podemos utilizar, ya que en la actualidad es un instrumento universal y permite conocer la realidad mediante la sensosperación directa de entes y procesos, para el cual debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. La mediación es el método empírico que desarrolla con el objeto de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se compara magnitudes medievales conocidas. El experimento es el complejo y eficaz de los métodos empíricos, por lo que a veces se utiliza erróneamente como sinónimo de método empírico. Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de la información, ya sea una encuesta, una entrevista o un cuestionario. Los métodos de investigación teórico son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de las hipótesis de investigación. Los métodos teóricos potencian la posibilidad de la relación de saltos cualitativos, que permite ascender del acondicionamiento de información empírica. Entre ellos tenemos el método hermenéutico, el método dialéctico, el método fenomenológico, el método histórico, el método sistemático y el método lógico. ¿Qué es el método hermenéutico? Es el estudio de la coherencia interna de los textos, de la filología, la exegesis, los libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas del principio. Método dialéctico. Las características esenciales del método dialéctico es que considere el fenómeno histórico y social en continuo movimiento. El método fenomenológico, conocimiento acumulativo y menos autocorrectivo. El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. El método sistemático está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Estas relaciones determinan, por un lado, la estructura y por otro, su dinámica. El método lógico es otra parte del método científico, aunque es más clásica y de menor fidelidad. Un caso práctico es que imaginemos estar un día en una casa y encender el televisor. Nos preguntamos, ¿cómo aplicaríamos el método científico? Entraría la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la conclusión. La hipótesis sería, tras haber realizado la observación pertinente, formularíamos la hipótesis probables, debido a que el televisor puede estar conectada y que el resto de la casa sí que tiene electricidad. También deducimos que el fallo que hace que no se encienda tiene que estar o bien en las pilas del mando o la distancia. La experimentación nos conlleva a cabo de varios experimentos. Por ejemplo, probaríamos de cambiar las pilas, el mando, la distancia, el encendedor del televisor, entre otros. Una de las teorías sería, elaboraríamos una teoría que contemplase la información de las que nos dispone. Si después de hacer todos los experimentos anteriores mencionados, la televisión sigue sin encender, podríamos descartar que es el fallo, el que está en la caja de televisión. Una de las conclusiones sería, el conocimiento que obtendremos a partir de los pasos anteriores de este modo, la conclusión es el mando o la distancia. La conclusión general del tema, que podemos referirnos a la importancia de la investigación como el proceso de aprendizaje, ya que tiene un abanico de características fundamentales que se acotan de forma compacta para poder capturar la información o lograr el objetivo propuesto. Gracias.